Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV, vamos a estar hasta las 13 horas contándoles todo lo que pasó, porque ayer fue un día de mucha actividad dentro del Congreso. Por supuesto que estamos en los días previos de los días previos y los días posteriores de un momento político muy importante que tiene que ver con el pedido de detención a la expresidenta de la Nación, y eso también sacude la escena parlamentaria, pero bueno, ya les vamos a estar contando cómo se arma la semana próxima aquí en el Congreso con distintas expresiones y también mucha más actividad en comisiones. Estos son los principales títulos. Se reunió la Comisión de Legislación Penal y se aprobó modificar el Código Penal para poder aumentar penas en ocasión de robo y hurto. Tiene que ver con todo el paquete de leyes en relación a lo que supone que es importante este gobierno respecto del flagelo de la inseguridad. También estuvo reunida la Comisión de Agricultura y Ganadería. Los integrantes de diferentes sectores agrarios estuvieron presentes en esa comisión para poder evaluar la situación del INTA. Hubo distintas protestas también en torno a este instituto. Ahora en instantes lo desarrollamos. Y otro debate que no alcanzó a meterse todavía en el recinto, pero sí pasó por comisión, tiene que ver con las modificaciones a la AGN. Esto se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también estuvo reunida ayer. Ahí hubo distintos especialistas que estuvieron exponiendo y Gonza tiene todos los detalles. Gonza, que todavía no lo saludé, pero yo sí, pero todavía no en cámara. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? Qué placer saludarte, como Qué siempre. bueno, ¿todo bien? Todo muy bien. Me alegro mucho. Todavía, bueno, con mucha información política, ¿no? Para ver cómo se acomoda todo acá en el Congreso. Y claro, porque ha generado, obviamente, como cualquier noticia política de esta magnitud, que obviamente no es de todos los días, siempre hay un rebote dentro de la Cámara de Diputados. Ayer, de todas maneras, cuando parecía que había una ola de suspensiones en cuanto a las comisiones, así como lo que sucedía en la calle, con las movilizaciones y demás, finalmente la única suspensión que hubo fue la de la Comisión de Cultura, pero sí se desarrollaron otras comisiones donde en algunas llegaron a buen puerto y en otras no. Recién veíamos la imagen de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la presencia nada más y nada menos que de su presidente, el diputado Nicolás Mayoraz, que lo que proponía era un cambio en la AGN, en la Auditoría General de la Nación, donde se pase a un número de auditores con una presidencia, obviamente, de 7 a 9, pero bueno, esto no llegó a buen puerto por la cantidad de firmas que necesitaba ese dictamen y por ende todavía el tema queda en el aire a la espera de una solución. Y de todos estos temas que ayer pasaron por comisiones, ¿se espera que alguno de ellos ya pueda prosperar para una próxima sesión? ¿Se está hablando eventualmente de una próxima sesión? Porque bueno, cuando la haya, me imagino gran parte de ese escenario de lo que se impone, ¿no? Una reunión en el recinto, se lo va a llevar este momento político tan trascendental. Bueno, lo que habría que ver, lo único que tendría que chequear es este proyecto donde se aumentan las penas por casos de robo y hurto. Si falta alguna comisión para los giros que tienen todos los proyectos, reiteramos que cuando se presenta una iniciativa siempre hay una primera competencia, que esa primera competencia se transmite a una comisión según el tema. En este caso, bueno, asuntos constitucionales, legislación penal, son todas comisiones que por lo general van de la mano en este tipo de temas, de proyectos, al igual que justicia. Falta ver si falta algún giro para ver si ya estaría listo para el recinto. De todas maneras, me parece, Meli... Porque el tema de AGN, como decíamos, sí, se quiso incorporar no en la sesión anterior, sino en la anterior, sí, que es cuando no se reunió el quórum. Parece que ese fue justamente la piedra en el zapato digamos, que terminó molestando tanto que no se reunió el número necesario para empezar a sesionar por el tema previsional y discapacidad, más allá de las zonas de emergencia que habían resultado, no las zonas de emergencia, las zonas que habían resultado damnificadas por el temporal. Después, al correrse ese tema, se pudo reunir el quórum la semana pasada.
Entonces, Claro. bueno, uno imagina que por ahí en una próxima sesión ya sí este tema tenga que ser incorporado. Claro, pero el problema es que no hay dictamen. Ese es el problema. El proyecto, recordemos, inicial, que es del oficialismo, son muchos los proyectos y las iniciativas. La reunión de ayer, lo que se esperaba, teniendo en cuenta que este es un proyecto que firmó nada más y nada menos que el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza, iba a tener un curso hacia adelante, pero faltaban dialogar algunos puntos, no muchos. Hemos hablado en la previa con algunos diputados que nos contaban acerca de este tema y nos hablaban de que había tres temas puntuales y en tres de ellos dos había acuerdos que tiene que ver obviamente con la nueva conformación de la AGN, los tiempos para lo que sería la elección de nuevos auditores y demás. Pero en este sentido no hubo firmas, hubo ausencias en algunos bloques, como en Encuentro Federal, donde entiendo no estuvieron presentes, por ejemplo, el diputado Bruje, la diputada Margarita Stolbizer, y esto no le permitió terminar de tener la fortaleza de los bloques aliados, por así llamarlos, que podrían dar el visto bueno a esta iniciativa de, como reitero, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre esta nueva iniciativa, y que ahora, después de haber tenido una reunión informativa, ayer una reunión donde Con hubo especialistas. sí, con especialistas, pero donde se esperaba la firma del dictamen, algo que suele darse en algunas ocasiones. Por lo general, cuando hay invitados, suele No, ser informativa y claro, fin. solamente. En este caso había invitados, especialistas para hablar sobre el tema y además se esperaba la firma del dictamen. Lo que faltaron fueron las firmas. Por ende, este tema se estira aún más y para que llegue a una próxima sesión especial tendremos que esperar por lo menos una semana más o un día, una jornada con una nueva comisión, una nueva reunión de comisión y después al mismo tiempo ver hasta qué punto el oficialismo cede en los proyectos que están y los que vendrán. No nos olvidemos. Tema universidades. Financiamiento. El financiamiento universitario, que incluye el salario docente y no docente. Además de los gastos de funcionamiento, es decir, el presupuesto. Y además, el tema vinculado al Garrahan y a los trabajadores del Garrahan son los temas que se vendrán por lo menos en cuanto al empuje de Unión por la Patria y sobre todo después también de lo que fue la reunión Sí, de Cristina Fernández de Kirchner con los senadores. Es Garrahan, pero es emergencia pediátrica. También. Yo creo que va a ir por ese lado. Sí, es más que el Garrahan, digamos. Sí, es más que el Garrahan. Concretamente. Ujú. Gonza, ¿qué es lo que propone concretamente el proyecto de el presidente de la Cámara de Diputados en relación a la Auditoría General de la Nación? O bueno, no, digamos, no es un tema que tengas tan preparado, pero por ahí vos te acordás porque creo que lo habíamos conversado acá, Sí. Que tiene que ver con básicamente los integrantes. Claro, exactamente. O sea, como para que se entienda, digamos, quiénes debieran ser o cómo debieran estar repartidas las fuerzas de los auditores de Claro. la General de la Nación. Y sobre todo es darle un poco más de volumen a la auditoría y sobre todo tener un presidente y pasar de los 7 auditores actuales a 9. Ese es el número que por lo menos propone el dictamen y que reitero, no es que hay una cantidad de reproches, por así decirlo, en cuanto a esta Al iniciativa. funcionamiento. No, A la propuesta. A la propuesta en sí son algunos detalles que tendrían que tratar de resolver en este tipo de reuniones, pero que el tema se ha estirado por esta cuestión de la falta de firmas. De todas maneras, no deja de ser un tema muy importante, porque no nos olvidemos que la AGN también se resuelve, te resuelve el hecho de reformar, otras básicamente. auditorías también. Claro, porque vos, por ejemplo, después, si hablas del tema universitario, bárbaro, el gobierno nacional... ¿Quién audita las universidades? Por ¿La ejemplo. AGN las audita? Por ejemplo, entonces, ahí es donde si el gobierno nacional cede, vamos a suponer, en el debate del financiamiento universitario, tiene a disposición también la buena predisposición de la AGN para auditar, por ejemplo, las universidades y de ahí sacar conclusiones en cuanto a las partidas presupuestarias. Claro. Tenemos distintos protagonistas que estuvieron presentes, como bien decís vos, en esta comisión, donde, repetimos, todavía no se obtuvo dictamen, pero bueno, se está avanzando en relación a estos proyectos. Por ejemplo, el caso del diputado Pablo Juliano de Democracia para Siempre decía esto. Qué gran capacidad va a mostrar esta comisión en escasos minutos de escuchar a expertos, a gente especializada y simplemente intentar dictaminar con 3 artículos muy poquito, ¿sí?, que reducen la conversación a cargos. Qué mal gusto que tiene este debate, escondiendo las cartas,
en el propio Congreso de la Nación. Al otro día de que fue condenada una expresidenta de la Nación justamente porque lo que tienen que funcionar son los órganos de control. La libertad avanza. ¿Quiere discutir solamente cargos? La discusión de un organismo de control de la Constitución Nacional reducido solamente a un carguito más. No cuenten con Democracia para Siempre para esta conversación. No cuenten si van a reducir y dictaminar esto. Los que vengan a firmar esto son cómplices de que los organismos de control miren para el costado. Al otro día de que una expresidenta de la Nación fue condenada por corrupción. Pero abran los ojos. Van camino a cometer otro fracaso. Van camino a meter la pata. Si el debate de un órgano de la Constitución Nacional está sesgado y reducido, ¿dónde está todo el espíritu que primó la semana pasada? Claro, no importa. No importa, es el momento político. Es la industria electoral. Debe estar midiendo bien. Ahora metámosle pata. Es nuestro momento. No se confundan las distintas bancadas. No era este el debate que queríamos dar de la Auditoría General de la Nación. Están buscando repartir cargos para garantizar impunidad. No cuenten con nosotros en este debate. Bueno, ahí estaba la palabra de Juliano sobre algunos de los aspectos que se tocaban ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde hay distintos proyectos, pero porque no es el único, pero digamos uno de los más importantes es el del presidente de la Cámara de Diputados, que propone ampliar la cantidad de miembros de la Auditoría General de la Nación, que, como explicaba Gonza, tiene incidencia o tiene desempeño en distintos institutos u organizaciones del Estado a donde tiene que prestar esa auditoría, es decir, ese control. Como ustedes saben, los poderes del Estado tienen que estar o funcionar de manera independiente, pero al mismo tiempo asegurarse que uno sea el órgano controlador del otro. Claro. ¿No? Entonces, bueno, no es menor esto que se propone, que es de ampliar la cantidad de miembros, y sobre todo cuando se amplía la cantidad de miembros, que estén repartidas las fuerzas dentro de esa auditoría, ¿no? Sí, y estamos además viendo imágenes del edificio. El edificio, funciona. exactamente, sí. Un edificio, por otra parte, dicho sea de paso, precioso, ¿no? Sí, de acá de la calle Rivadavia, sí, de la avenida Rivadavia. Sí, es bueno, otro edificio histórico de... Mirá lo que son los frescos y todo esto. Muy, sí, muy sí, lindo. Sí. Bueno, otra de las cuestiones, Meli, pasa por las designaciones, ¿no? Y cómo comparten diputados, la Cámara de Diputados y el Senado, la composición de la misma, quién elige el presidente de la Pueden ser GN. mandato cumplido también, ¿no? Los auditores. Pueden ser mandato cumplido, y además también pasa por una cuestión, dentro de los datos importantes, es de los mandatos de los auditores, que actualmente es de 8 y que podrían pasar a ser 4 años. ¿Sí? Esto también es otro de los puntos importantes vinculados a este tema, a este debate, que, reiteramos, va a seguir en la agenda de comisiones seguramente. Ahora pasará a una cuestión más de el oficialismo asegurarse los números a la hora de poder alistarse esas firmas que necesitan, que son 17 en esta comisión, porque es la mitad más 1 para tener el dictamen de mayoría, y así de esa manera poder avanzar en una próxima sesión especial, que entiendo que se tratará de avanzar una vez que este proyecto llegue a buen puerto, porque ahora, en cuanto a la actualidad, es uno de los temas principales que tiene pensado el oficialismo para llevar a cabo en una próxima sesión especial, más allá de estos temas que decíamos vinculados al presupuesto de las universidades y a lo que puede llegar a ser más de la pata del Senado, el comienzo del debate por una reforma en el sector de la pediatría con la emergencia nacional, o directamente dirigida a la situación del Hospital Garrahan, para ver si la oposición marca esta agenda. Bien, también, bueno, las figuras de los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales es una comisión muy importante, es una comisión también mayormente integrada por personas que están formadas en la ciencia política o el derecho.
son espadas técnicas, como se llaman dentro de los espacios políticos, porque justamente dirimen este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre precisamente la constitucionalidad, que es lo que muchas veces se le reprocha a algunas leyes o algunos proyectos si no tiene en sí mismo alguna contradicción respecto de lo que reza nuestra Constitución Nacional. Vieron que muchas veces no sé, se promulgan leyes o se generan debates y siempre hay alguna presentación a donde lo que se argumenta es, no, bueno, pero ojo, atención, porque esto si sale igualmente es anticonstitucional o puede ser objetado en alguno de esos aspectos. Por eso también nosotros muchas veces consultamos a abogados constitucionalistas. Por ejemplo, ahora mismo todo este debate que hay respecto de la continuidad de la conducción del Partido Justicialista con Cristina Fernández de Kirchner inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Bueno, por ejemplo, ¿qué es técnicamente la conducción de un partido? ¿Es un cargo público? ¿No es un cargo público? ¿Está afectada por la ley de partidos políticos o no? Bueno, todos esos debates así como más minuciosos, bueno, en general suelen darse por estos especialistas que integran mayormente esta comisión, entre otros, porque podría integrarla personas que formen parte de otros mundos de conocimiento. Pero también habló la diputada Silvia Los Penato. Silvia Los Penato es una diputada además que está con un enorme signo de interrogación sobre si va a dejar la Cámara de Diputados o no. Claro. Porque ella es la principal candidata para la legislatura porteña. Obviamente le dio el número, el piso para entrar a la legislatura porteña, pero anunció que está como ahí sujeto a la decisión que tome el candidato, bueno, ya no candidato, ¿no? El legislador electo Adorni. Claro, por La Libertad Avanza. Para ver básicamente qué es lo que va a hacer, cuál es el movimiento político que va a desarrollar, y en el caso de que Adorni finalmente, Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, no asuma... Claro, decline su postulación. Ella Silvia Los también. Penato haría lo mismo. En lo que se llama... en otros términos, la famosa candidatura testimonial, ¿no? Que se presenta un candidato, una imagen, gana la elección y tal vez después continúa con otro cargo y le deja lugar a quienes están debajo en la lista. Tal cual. Y eso genera otra discusión, pero eso ya es mucho detalle, es hacer demasiado zoom. Escuchemos lo que decía Silvia Los Penato, la diputada, en relación a la modificación de la AGN. Esta reforma de lograrse el dictamen de mayoría es una reforma muy de mínima y por supuesto que amerita trabajar una reforma más profunda, pero también esta comisión se debe el debate sobre la ley de ética pública, ¿no? Porque hay que controlar, pero también necesitamos reforzar la principal herramienta que previó nuestra Constitución Nacional respecto de la lucha anticorrupción, y es la ley de ética pública. El Poder Ejecutivo anunció que iba a enviar un proyecto de ley de ética pública nuevo. La ley de ética pública reformada está entre los compromisos que la Argentina asumió con el FMI. Está en el listado de compromisos de las leyes que tienen que ser tratadas durante este año. Entonces, creo que cuanto antes tengamos la posibilidad de abrir ese debate, hay muchas propuestas, hay muchas presentadas. Yo acompaño hace varios años una reforma que encabeza el diputado López, pero hay muchos proyectos sobre reforma de la ley de ética pública que creo que tendrían que venir, porque además, está dentro de los compromisos que se firmaron con el FMI. Y también aprovecho para reiterarle, nosotros presentamos hace un tiempo un 109, no creo que haga falta volverlo a presentar, alcanza con que se lo diga, justamente para que pueda entrar en vigencia en la elección del 27 y nuevamente no tengamos el problema de la vez pasada. Tenemos que eliminar la figura del parlamentario del Mercosur, volver a la elección indirecta. Ese es un gasto grande que pagan todos los contribuyentes argentinos para una función casi inexistente. No llevemos estos debates al año electoral donde se van a tener que implementar para evitarnos los problemas que tuvimos este año debatiendo leyes electorales. Así que yo espero que no haga falta, pero si usted quiere le volvemos a presentar, porque veo muchos diputados que asienten sobre la necesidad de que rápidamente, creo que hay un consenso grande sobre la eliminación de esa figura y que vuelvan a ser representantes indirectos y que los ciudadanos no estén pagando 41 sueldos de diputados nacionales a personas que no están cumpliendo una función específica que así lo amerite, más viáticos, más todo lo que hay.
Gonza, recién hablábamos también sobre otro gran debate que hay, que es los salarios o los honorarios de los auditores, ¿no? Digamos, todos estos cargos están encuadrados generalmente siempre o están atados a determinados sueldos. Ustedes saben, por ejemplo, que la Cámara de Diputados, los diputados están dentro de una designación de salario distinta a la de los senadores. Está bien que también se entiende que históricamente las responsabilidades son diferentes, aparte hay muchos menos senadores que diputados, pero después todos los que son sus asesores y todo lo que son los trabajadores dentro del Congreso están vinculados a esos salarios. En este caso, el salario del auditor habría que ver que está atado a qué salario, ¿no? Sí, estaba buscando muchos de ellos son diputados. Sí, estaba buscando las escalas Eso, salariales. las escalas, ¿sabes que no me salía la palabra? Sí, exactamente. Estaba buscando justamente las escalas como para tener un parámetro de cuánto está ganando hoy un auditor, pero dentro de la iniciativa oficial la idea es que el salario que percibe un auditor general de la Nación pueda equipararse con la de un diputado nacional. Sí. Pero dentro de este debate, que a ver, incrementaría obviamente el salario de los auditores, dándole, me da la impresión, Meli, equiparándolo para que no haya diferencias salariales en ese sentido. Dentro de la auditoría. Hay un debate porque, claro, hay una diferencia entre lo que gana entre la dieta de un diputado y un senador, hay una diferencia de 4 millones aproximadamente. Claro. Entonces quieren ver ahí si no se puede retocar ese número también. Claro, y ajustar un poco para que no haya tanta brecha. Escuchemos también la palabra del diputado Llano. Por eso entendemos que con esta reforma que estamos discutiendo, este es solo un pasito parcial, en el marco de una reforma integral que se ambiciona discutir, tenemos que darle claras señales a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos. Por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores. Y a nuestro entender tiene que ajustarse un principio de austeridad y hoy por hoy tiene que equipararse a los diputados. No hay reforma posible, creíble, si nosotros desoímos el mandato popular de abogar por la austeridad y de despartidizar los órganos de Contralor para garantizar su autonomía. Es por eso que con la diputada vamos a marcar esta diferencia parcial. Bueno, es la diputada, yo me equivoqué, la diputada Llano, ahí le escuchábamos de La Libertad Avanza exponiendo dentro de la comisión de la GN. Bueno, estamos prontitos a hacer la pausa, en un ratito hay más temas para recuperar, porque decíamos, hubo mucha actividad ayer en la Cámara de Diputados, adentro y afuera. Adentro se esperaba, afuera digo, la marcha y todo lo que ustedes ya saben, y adentro se esperaba que algunas comisiones se vieran afectadas por lo que estaba pasando políticamente, por la tensión que suponía toda la cuestión en relación a Cristina Fernández de Kirchner, su detención, su condena y todos los detalles, pero finalmente hubo mucha más actividad de la que estaba prevista. Hablando de adentro y de afuera, cortito, en el próximo bloque te voy a hablar de un proyecto que refiere de lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Me interesa. Ahí quedó entonces el anticipo de Gonza. Pausa cortita, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Seguimos adelante, esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas. Hoy no hay comisiones, ¿no, Gonza? No, hoy sí, en realidad sí, hay una comisión que tendremos. Me sorprendiste. Sí, claro, porque fíjense, estamos tan acostumbrados a que siempre tenemos comisiones acá. Ah. Y en realidad hay una comisión que será en Formosa. Sí, la de asuntos, la de derechos humanos. Exactamente. La que de la preside diputada Ahmechet. La diputada Ahmechet. Estuve consultando en la semana y cuando consulté por la lista, porque claro, viajan a Formosa por una situación vinculada a la violación de los derechos humanos, no únicamente en cuestión de en pandemia, o en tiempos de pandemia, sí, sino por situaciones de violaciones de derechos humanos en general. Cuando consulté por el listado, que en la semana es muy difícil a veces que lo tengan confirmado días antes. Recordemos, cuando fue la reunión, ahí seguimos con lo que estaba previsto, Sí. pero para contar esto, cuando fue la reunión acá, en el anexo de la comisión esta, eran tantos los casos y en relación a personas que se habían acercado para denunciar cómo era la vida en esa provincia y a qué situaciones se habían visto expuestos, que eran casos de la pandemia, pero como bien dice Gonza, que excedían, ¿no? Y que realmente eran muy graves. Igual recuerden ustedes que en época de pandemia fueron los veedores de los derechos humanos y no encontraron aparentemente irregularidades, que la diputada se comprometió, la diputada Ahmechet se comprometió tanto con esta situación que quedaba expuesta que dijo, vamos a hacer la comisión allá, a la provincia, nosotros. Sí. ¿Y cuántos participantes iba a haber? No, claro, imagínate, es muy difícil a veces confirmar días antes el listado porque a veces lo definen horas antes de lo que son este tipo de reuniones con invitados. Cuando consulté a principio de semana, me dijeron, no tenemos la lista confirmada porque son más de 50 personas anotadas. Wow, imagínense. 50 personas, es capaz una que ustedes locura. del dicen, pero 50 es poquito, no, para una comisión es un montón. Es un montón porque además son 50 posibles casos de personas que se animan a denunciar en este contexto algún atropello contra los derechos humanos. Entonces, no solamente especialistas, sino entendemos que son personas, casos reales, que dicen, a mí me pasó esto, yo estuve detenido de esta manera y era una detención ilegal, o bueno, distintas cuestiones. Se van a estar reuniendo a partir de las 3 de la tarde. En Formosa. Bueno, pero después les contamos perdón, porque estoy metiendo mucha pregunta en vivo, después les contamos si se transmite o no, pero hay que ver cómo es ese dispositivo también. Si no, obviamente que... Más que nada técnicamente hablando. Por eso. Sí, a eso me refería, obvio. Eso ya no depende de nosotros. Exactamente. Pero la última que recordemos que se realizó en fuera Tucumán, de la cámara, se transmitió y fue en Tucumán. La de salud. Que eran como unas cámaras, técnicamente hablando, eran cámaras buenas hacia los diputados y tomas aéreas también. Pero no era en la casa de Tucumán, la reunión de salud, no, eso era el Pacto de Mayo, pero no. Bueno, sí. Pero en una entidad, exactamente. Sí. Bueno, ahí ya están explicando que, se hizo toda una contratación especial para la transmisión. Es una contratación específica, sí. Vamos con el proyecto que trajiste hoy, Gonza, estaba viendo, del diputado Álvaro Martínez. Sí, vamos a ir con el tema de la usurpación. Exactamente, porque ahora recordemos... entiendo por qué me decías lo de adentro y afuera. Lo de adentro y afuera, claro, porque arranca la movilización, la manifestación arranca afuera, pero termina en definitiva adentro, porque se trata en este caso del endurecimiento de las penas para aquellas tomas y justamente usurpaciones, en este caso apuntado más a las locaciones, ¿sí? Acá es donde está apuntado este proyecto, esta iniciativa del diputado Álvaro Martínez, que recordemos pertenecía al PRO y que una vez que asumió el gobierno de Javier Milei
en tiempos, si mal no recuerdo, de debate de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el diputado tomó partida y se transfirió al bloque de La Libertad Avanza. Por eso hablamos de un diputado oficialista que vamos a ver qué es lo que busca. Y en el contexto de lo que fue en la semana, o el fin de semana en realidad, esta toma por parte de un grupo de militantes que encabezó, recordemos, el ex precandidato a presidente de la Nación, Juan Grabois, el dirigente social, como más se lo conoce a Juan Grabois, que fue quien encabezó, a quien detuvieron y a quien después liberaron. Bueno, quiso tomar el Instituto Juan Domingo Perón y en donde lo lograron en parte y luego fue detenido. Por eso, rápidamente, desde el oficialismo de La Libertad Avanza y con el diputado Álvaro Martínez, decidieron lanzar este proyecto que lleva la firma de él, el diputado que corresponde o que representa a la provincia de Mendoza de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de 7 diputados de su bloque, entre ellos, por ejemplo, Gabriel Bornoroni, por ejemplo, el presidente del bloque de La Libertad Avanza aquí en diputados, la diputada Lidia Lemoyne, es decir, hay un acompañamiento de muchos diputados de renombre de La Libertad Avanza. Este proyecto tendrá que pasar, mira, justo que hablábamos de las competencias, Meli, de las comisiones, tendrá que ir a legislación penal y a seguridad interior. Este proyecto, si uno lo piensa, en que generalmente cuando una iniciativa viene o con el acompañamiento de varios bloques, o porque sucedió algo muy fuerte y de mucho impacto en las noticias. Recordemos cuando, por ejemplo, se presentó el proyecto de la baja de edad de imputabilidad por uno de los tantos casos que hubo. El de Kim. El de Kim fue el que desencadenó un poco esta situación. Claro. O cuando directamente desde el oficialismo y a través de algún ministro se presenta alguna iniciativa, suelen tener un poco más de peso. No quiere decir que sea un tratamiento inmediato, porque a veces tarda y mucho. Es otro el contexto en el que surge ese debate o en el que se, digamos, muchas veces por la presión pública, digamos, caen justos en algunos momentos donde particularmente, bueno, se genera mayor interés. Por ejemplo, y en este caso tenemos que decir que, a ver, esta situación en donde tuvo como protagonista Juan Grabois, que sabemos que es una persona que está del lado opositor, más cercano a Unión por la Patria, a los movimientos sociales, y en donde, bueno, aparece esta iniciativa también, y ahora lo vamos a ver después, porque te traje también, Meli, además de las placas, algo vinculado a las redes sociales, y vas a entender por qué te digo que tal vez lo alineo dentro de los proyectos que no sé si vayan a ser inmediato su tratamiento, pero que sí tenga su lugar en la Cámara, por lo menos en el inicio del debate, bueno, va a posiblemente estar en agenda. Lo que hace básicamente es modificar el artículo 181 del Código Penal argentino, que recordemos, tiene muchos años este artículo, así como muchos artículos del Código Penal. En 1995 fue actualizado por una ley, la 24.454, en su artículo 2, existe mucho, esto es normal, que haya leyes que modifiquen paquetes de artículos del Código Penal, existen muchísimos. Uno siempre tiene que aclararlo porque, claro, vas a ir a buscar a Infolec, por ejemplo. Infolec, le decimos a la gente, es el lugar donde uno puede fijarse sobre todos los artículos y todas las leyes que están en la Constitución Nacional y también en el Código Penal. Y entonces ahí les va a aparecer en el artículo 181 que fue modificado, alterado o directamente sustituido por tal artículo de tal ley. Bueno, este es el caso, por ejemplo, ¿no? Una actualización que recibió en el año 1995. ¿De qué se trata este artículo 181? Bueno, sobre despojo total o parcial, importante decir esto, total o parcial, que se genere con violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. Está bueno eso que decís de los abusos de confianza porque en otras épocas, y conozco distintos casos, las personas a veces iban y decían, bueno, mire, vamos a hacer esta venta de la casa o qué sé yo, o del local o lo que sea, o vamos a generar tal alquiler. Claro. Y le daban un papel retrucho, la persona muchas veces sin el instrumento cultural para discriminar cómo se tenía que hacer y pum, firmaban. Claro.
Y así se daban un montón de engaños. O comunidades originarias también, con esta cuestión de la brecha del lenguaje que hay, porque muchas solamente... digamos, interpretan el lenguaje mapuche o lo que sea y les hacían todo un verso de lo que supuestamente decía ese papel y firmaban cualquier disparate. Bueno, por Entonces eso... vos decís, ¿pero tiene los papeles? Sí, acá estoy, claro, yo soy el nuevo propietario, acá me lo cedieron. Bueno, pero la persona firmó sin saber lo que estaba firmando. Claro. Bueno, por eso, como hay muchos casos dentro de la ley, estas Entonces cuestiones también se es una aclaran. usurpación, es verdad. Por eso es se aclaran este tipo de situaciones porque son los motivos por los cuales se lleva a cabo una usurpación o el despojo, ¿no? Total o parcial. ¿De qué? Vamos a ver en la siguiente placa para seguir hablando sobre este tema. Habla de despojos de posesión o tenencia de un inmueble, que me da la impresión que el artículo modificado o lo que se agregue o este proyecto en sí apunta mucho más a los inmuebles, que es donde se suelen dar, Meli, este tipo de usurpaciones, o también el despojo del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Estos son los dos despojos que se aclaran dentro de este artículo. Manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Importante también este tema que aclara el Código Penal. Sea manteniéndose en él la persona o expulsándolos de la misma, que son, me da la impresión, mucho más los casos de expulsión, ¿no? Porque uno imagina, ¿no? El hecho de que la persona que ya vivía en el lugar, en el sitio, sea compartida la usurpación. Existen casos, sí, pero bueno, por lo general solemos ver más casos de justamente la expulsión de los mismos. ¿Qué dice este artículo? Bueno, que la pena actual es de entre los 6 meses y los 3 años. ¿Sí? Entonces, lo que apunta a cambiar de este artículo es que la pena mínima sea de 1 año y que se mantenga la pena máxima de 3 años. O sea, son de todos modos excarcelables. Son excarcelables, claro. Son situaciones que se pueden arreglar a través de la fianza, básicamente, ¿no? Claro. Dinero de por medio donde se puede modificar esta situación. Sí. Bueno, pero además de esto, no se queda únicamente con esta ampliación de estos 6 meses más, es decir, que lo lleva a 1 año como mínimo de prisión, pero con la posibilidad, como decía Meli, de que sea algo excarcelable, que no significa que en todos los casos haya dinero para que la persona pueda salir. Claro. ¿No? Vamos a decir la verdad. Sí, obvio. Hay muchos delitos que son... Muchas veces no hay recursos. Claro, hay muchos casos en los que son excarcelables muchos delitos, pero hay que ver la situación económica de la persona y de su círculo familiar y si tienen a alguien que pueda llegar a prestar ese dinero para la fianza. Si no, tiene que cumplir la pena. Y aparte uno supone que, entre otras cosas, en contextos de usurpación son contextos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque si no, no estarían o no terminarían en algo que muchas veces las personas te dicen, sí, nosotros sabemos que estamos en la ilegalidad, pero bueno, no sé, hemos decidido esto porque era una cuestión de fuerza mayor o porque nosotros pagamos un alquiler durante tanto tiempo y era un alquiler ilegal. Entonces decidimos que, viste, como que bueno, también en este sentido... La estructura de cómo se ha organizado la propiedad privada ha cambiado mucho. Claro. Antes había también esto que te digo muy de la palabra, de bueno, dale, sí, acordemos esto, bueno, y ha pasado en contextos muy vulnerables como no, también, que se engañe o que se proceda a estafas también. Exacto. En relación a las propiedades. Bueno, y de todas maneras no se queda únicamente este proyecto en la modificación del artículo 181, sino que además le suma un atenuante más, que es el artículo 181 bis, que habla justamente que quien emplee violencia directa o intimidación sobre las personas o quien turbe, destruya o altere los términos o límites de la cosa inmueble y la ocupe, ahí ya pasa a una pena de entre 3 y 5 años, lo cual ahí la excarcelación sale de la pantalla, sale de este escenario. Y antes eran de menos de 3 años también, supongo yo. No, es que este es un artículo nuevo. Directamente es un artículo nuevo. Este es un artículo nuevo porque lo que busca es, además de endurecer, es... Tipificarme, claro. Claro, es tipificar básicamente y que la usurpación no sea un delito con el cual, bueno, si alguien
va a usurpar un lugar y tiene dinero, puede pagar la fianza y chau, no existe más ninguna cuestión judicial con esa persona. No, busca endurecerlo y crear esta figura. Sí. Pero no solamente se queda con esto, porque hay justamente algo más. Porque además, si quienes usurpen, que acá me da la impresión que busca un contexto más de lo que sucedió el fin de semana con Juan Grabois y la militancia que ocupó el Instituto Juan Domingo Perón, que recordemos, en un lugar donde vivían Juan Domingo Perón, Evita Perón, y en donde había una situación en la cual decidieron tomarlo para su no manipulación del lugar. Bueno, ellos dicen que estaban legalmente alquilando ese lugar. Bueno, por eso, más allá del conflicto que haya, me parece que lo que... Hay que sea en grupo, la situación de que sea en grupo, en poblado. Claro, este agregado, que no es un agregado menor, que voy a contar porque está dentro del proyecto, es justamente que si son 3 o más personas, o si utilizan armas de fuego y otros instrumentos también similares. Violentos, sí. Si se colocan cercos, porque acá está otra, la estrategia de cercar la zona. Sí, a veces lo tapean incluso. En banda, ¿no? Porque una sola persona, imagínate si hace un cerco, tal vez tiene mayores complicaciones, ¿no? Este punto, o sea, si es funcionario público. Si hay abuso por ser funcionario público, si pertenecer a algún ámbito público en general, o si se falsifican documentos dentro de esta usurpación, entre otros, porque hay más todavía, hay más puntos, pero estos son los principales, la pena sería de entre 5 y 8 años de prisión. Acá ya directamente... Y porque acá ya estás hablando de otra situación, ¿no? ¿Y de cuánta gente involucrada? No, sí, a veces... Si acá dice, si son más de 3 o más personas, ¿cuántas son? No, a veces se produce en algunos barrios gente que, por ejemplo, dice, bueno, no sé, ponele que sean inmigrantes, ¿no? Que están viviendo en nuestro país. Entonces vuelven para el verano a su país de origen. Y dejan la casa y le dicen a fulano, mengano, mirá, nos vamos a ir todo el verano a Paraguay. ¿Viste? Porque eso sucede mucho. Claro. Sí, quédate tranquila, Juanita, no pasa nada, anda tranquila. Y cuando vuelven tienen toda una familia instalada. No, sí, está acá, estamos nosotros. Y por ahí hacen escrituras truchas o hacen toda una cuestión. Eso pasa un montón pasa. Sobre todo en la provincia, por lo menos los casos que yo recuerdo son sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Pero pasa en todo el país, obviamente. Pero eso otro que decís vos, ya claro, supone una organización, gente que se pone de acuerdo, que lleva algún elemento para ejercer la violencia. Bueno, ni que hablar si ya delimita la propiedad de alguna manera en su propio beneficio. Ya son cosas, digamos, propias de una banda, delincuentes. No, por eso mismo. Entonces, lo que busca es endurecer también, fíjate que las penas pasan de lo que veíamos, la modificación del artículo 181, de que en la actualidad es de 6 meses a 1 año, a 3 años, y que ya de por sí la mínima pasa a ser de 1 año a 3 años, el atenuante que le suma justamente es si se utiliza violencia directa y demás, y otros atenuantes que habíamos visto ahí, y ahora también le suma también esto de que si son 3 o más personas agrupadas y que utilizan, armas de fuego y otras cuestiones, lo endurece a 5 años como mínimo de prisión y lo eleva a 8 como máximo. Este es básicamente el proyecto y fíjense que aquí tenemos, Meli, la posibilidad de ver algunos de los textuales en cuanto a los fundamentos, ¿no?, del proyecto de Álvaro Martínez, el diputado de La Libertad Avanza, que habla de justamente... A la usurpación se le dio una mirada desde un punto de vista más civil que de lo que implica el derecho penal, es lo que está diciendo Álvaro Martínez. Y dice, reparando la restitución ante lo sucedido, para justamente a la persona que lo sufriera, pero sin un castigo puramente verdadero al autor del injusto penal. Es decir, que la legislación actual, según la óptica del diputado Martínez y de quienes lo acompañan de La Libertad Avanza, creen que, hablando del Código Penal, se le está viendo más una mirada civil que la mirada penal. Es decir, restitución para la persona que es usurpada, que es, por ejemplo, retirada del lugar en masividad, y no tanto de qué penas le caen para aquellas personas que usurpan. Claro, y aparte diferenciar un poco me parece a mí, ¿no? Una cosa es una usurpación
en una propiedad que está abandonada y que tiene que ver con la vulnerabilidad o con la falta o con el déficit habitacional, eso es una cosa. Entonces ahí sí vos decís, bueno, acá el trasfondo es más complicado. Sí. Viste que cuando fue todo el debate por la ley de alquileres, que vinieron de pronto grupos de madres que eran madres usurpadoras, ellas mismas se reconocen como tales, que habían tomado unos terrenos, ¿te acordás?, en la provincia de Buenos Aires. Y vos te das cuenta que ahí la situación, si bien está organizada, tiene que ver con la estricta necesidad. Pero en otros casos ya hay estafas, hay aprovechamiento, hay ejercicio de la violencia, hay personas que son sacadas a patadas de sus propias casas, o esto que te digo, se van una semana porque tuvieron X situación, se van de la casa, qué sé yo, a visitar a un familiar enfermo en otro lado, vuelven y no tienen más nada. Más nada. Y pasa, porque nosotros lo hemos contado y recurren a los canales de televisión porque es esto. Capaz que, bueno, se inicia un juicio para ver si le restituyen la propiedad. En el medio estamos hablando de una persona que, o sea, entró con un arma, entró con 10 tipos a levantar una pared y te roba la casa y les roban los documentos también para falsear la escritura. Los métodos realmente son muy variados y por eso están dentro de la legislación. 100%. Están, creo que bastante estimados y sobre todo aclarados porque, por esto que vos mencionabas, ¿no? Existen muchos métodos y lo que cree el diputado... Y que responden a realidades distintas. Sí, sí, claro. Y además hay una clara mirada de que falta esa parte, ¿no? La penalidad para las personas que generan este tipo de usurpaciones. Sí. Bueno, muy interesante. Para repasar sobre el final, estuvo reunida la Comisión de Legislación Penal, también tiene que ver con endurecer penas en situaciones de robo y hurto. Muchas veces hay una diferencia ahí entre si se ejerce violencia o no se ejerce violencia, entonces una cosa es el robo y otra cosa es el hurto. Y a veces las penas son muy laxas, ¿no? Y vos decís, bueno, pero igual no se ejerció violencia, pero yo pasé un mal momento o bueno, perdí todo lo que tenía. Está bien, fue sin violencia, pero igual me perdí todo. Claro. O lo más importante, o a veces, qué sé yo, recuerdos. ¿Cuántas personas hay que después dicen, sí, no sé, me sacaron la computadora, pero yo ahí tenía fotos de personas que ya no están con vida? Eso se habló muchísimo, Meli, ¿sabes cuándo? Más allá de que son cosas diferentes, cuando sucedió la gran cantidad de incendios en las diferentes provincias de la Argentina. Sí. Que mucha gente hablaba de eso. De los recuerdos. Las pérdidas materiales. Lo irreemplazable. Dentro de las pérdidas materiales, por más que, obviamente, muchos electrodomésticos, por ejemplo, muebles y demás, que deben ser recuperados y que todo vale dinero, también hay mucha gente que estaba dolida por eso, por todos los recuerdos, por todas las pérdidas materiales, pero más sentimentales que de valor económico. Bien. Bueno, ahí estamos entonces con lo que pasó en la Comisión de Legislación Penal con este intento de aumentar penas para robos y hurtos. Hay como todo, como les decíamos, ¿no? Una perspectiva para endurecer penas, sobre todo para ver si desde este punto de vista se puede corregir la situación de inseguridad. Decimos desde este punto de vista porque el otro es uno mucho más profundo, que tiene que ver con la formación, con la proyección, con las posibilidades de futuro, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de endurecimiento de penas también se hace con ese propósito, ¿no? En preocupación con los escenarios de inseguridad. Gracias, Gonza. Un placer, Meli. Nos reencontramos mañana. Acá estaremos a las 12 en punto para hacer consenso. Que tengan una linda tarde de jueves. Chau.